la historia de la herencia más esperada, más buscada, la de Manubén Calvet, el hacendado multimillonario de Tras las Sierras que se convirtió con el transcurso del tiempo en la herencia maldita. En algún momento se hablaron de 500 millones de dólares. Con el transcurso del tiempo esa cifra se fue modificando, nunca quedó muy en claro. Lo cierto es que han pasado tantos años, tantos litigios judiciales, tantos personajes extraños que se sumaron, muchos de ellos meros estafadores. Pero esta familia pudo comprobar a través del ADN que efectivamente son descendientes a partir del hermano de Manubén Calvet. La familia Guzmán, Juan Carlos, su familia vivieron siempre en la pobreza, con las necesidades. Tanto aguardaban tener una respuesta, tanto lucharon para eso y ahora parecen estar mucho más cerca si es que las respuestas finalmente llegan. Vamos a recordar el momento, hace 9 años, cuando Juan Carlos Guzmán nos confirmaba que precisamente el ADN indicaba que era 99,9% de la línea sucesoria de Manubén Calvet. Mi abuela me dijo que ellas tenían un campito allá, y un tío también que se llamaba Jesús Guzmán, el hermano de ella, que tenían un campito. Y ella viene que era jovencita y tuvo un hijo con esta persona, porque trabajaban en la casa de los viejos Manubén, no de mi abuelo, viene a ser. Entonces ella también era joven, este muchacho era joven, y bueno, ahí nació mi papá. Cuando fue chiquito mi papá, dice que uno de ellos, o sea, los padres de este señor, déjame el chico y acá no pasa nada. Entonces decidieron una noche, salieron para acá y dieron en Río Cuarto. Y nosotros poníamos contentos cuando él iba porque nos dejaba plata. Yo, mi mamá no sé, pero yo me ponía contenta porque iba él y le dejaba ropa, le dejaba plata. ¿Cómo vive usted este momento? Y en este momento estoy viviendo de, qué sé yo, que me ha trabajado un primo mío, de changa, porque yo tuve muchos años de terminal y se mandó a quiebra la empresa donde estaba yo. ¿Qué piensa de todo esto? De estar un poco mejor y ayudar a mis hijas, ¿viste? Yo tengo 2 hijas, y darle lo mejor a ellas, total. Y yo, bueno, con lo que me quede, tratar de subsistir, ¿no es cierto? De, qué sé yo, a lo mejor comprarme alguna casa para alquilar o para poder vivir, porque a esta edad ponerme a trabajar ya medio, con la edad no te dan trabajo, con la edad esta. Una historia de película, la de Juan Carlos y sus hermanos. Hace 9 años, un examen de ADN finalmente confirmó que los hermanos riocuartenses Guzmán son sobrinos nietos del millonario hacendado Manubén Calvet. Según indicó el análisis genético, los herederos que son en un 99,9% nietos de Juan Carlos Manubén Calvet y esperan ser parte, obviamente, de esos 500 millones de dólares en disputa. El CEPROCOR concluyó las pericias de ADN sobre Brígida Guzmán, abuela de los riocuartenses que disputan por la herencia, y Alicia Molina, que es la mamá de Juan Carlos y de sus hermanos. Brígida fue pareja de Juan Carlos Manubén Calvet y ambos tuvieron un hijo al que llamaron Ángel Guzmán, el padre de Juan Carlos y de Gladys. Juan Feliciano Manubén Calvet nació en Villa Dolores el 20 de octubre de 1904. Se convirtió en un fuerte productor agropecuario y tras su muerte, la herencia que dejó se convirtió en la más disputada del país. La lista de supuestos herederos que aparecieron todos estos años roza, créanme, el realismo mágico. Casi 60 familiares o pseudo familiares de 5 provincias dijeron, bueno, yo también tengo algo que ver con Manubén Calvet. La lista de supuestos herederos que aparecieron, lo decíamos, finalmente la herencia se dividió en 3 partes, luego de un acuerdo por unanimidad entre los herederos, tras 150 audiencias. 3 partes, vamos a contar de qué se trata. El 40% del patrimonio, unos 90 millones de dólares, se destinará para pagar a los acreedores. Esto implica abogados, caja de abogados, la tasa de justicia para el Poder Judicial cordobés, peritos, inventariadores, organismos estatales como la AFIP. Bueno, todos ellos se van a llevar 90 millones de dólares. La segunda parte, que es aproximadamente un 35% del patrimonio,
es lo único que va a quedar a los herederos, los familiares más conocidos. Se trata de los descendientes de las 5 ramas familiares, correspondiente a los 5 hermanos que tuvo Manubén Calvet. Son aproximadamente, escuchen, 79 millones de dólares. Un 28,6% del total de los derechos sucesorios de estos parientes, fíjense ustedes este dato, fue comprado, como no se podían cobrar todavía, fueron formando parte de un negocio y fueron adquiridos por empresas offshore que no fueron individualizados por la justicia. Por eso, los familiares van a recibir 56 millones de dólares y el resto, unos 22.600.000 dólares, van a ir a firmas que no tienen nombre, ni dirección, ni actividad alguna, según lo ha informado el informe del diario La Voz del Interior. Miren ustedes cuántos detalles alrededor de esta herencia maldita, miles de millones de dólares, de millones de pesos, perdón, y unos 500 millones de dólares que fueron reduciéndose a lo largo del tiempo y se convirtieron en esto que les hemos explicado. Pero ¿quién fue Manubén Calvet? ¿Qué importancia tuvo para Tras la Sierra? ¿Por qué se convirtió en lo que finalmente ha generado o ha formado parte del mito y de la leyenda? Vamos a hablar con el historiador de Tras las Sierras, precisamente Florencio Lima. Florencio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, encantado de escucharlo. Y quisiera que conversáramos sobre don Juan Manubén Calvet, una figura emblemática en Tras la Sierra. ¿Por qué ha sido una figura emblemática? Mira, ayer cuando charlábamos con usted, me decía, por estos lados tenemos 2 personajes históricos, el cura Brochero y el otro es Manubén Calvet, alguien que trascendió, ha formado parte de novelas, de libros, de historias. Sí, según los historiadores y toda la comunidad, a lo largo del siglo pasado, los 2 nombres son los más trascendentes de la historia de Tras la Sierra en el siglo XX, que son el cura Brochero, José Gabriel Brochero, y don Juan Feliciano Manubén Calvet. Esos son 2 nombres casi excluyentes en la historia del siglo XX en Tras la Sierra. Por el señor Manubén se lo califica como hacendado, empresario, político y benefactor. Ha sido una figura muy discutida. Podríamos decir que había en la región 2 bandos, los que estaban a favor y los que estaban no estaban conformes con él. Él, como hombre destacado, es indudable que ha sido el primero y sigue siendo, y nadie en la región de Tras la Sierra desconoce la historia y la trascendencia de don Juan Manubén Calvet, que nació en Villa Dolores en 1904 y falleció en 1981. Florencio fue además... Él fue diputado provincial y logró para la región una gran obra que fue la construcción del dique Las Viñas, que vino a beneficiar a miles de familias. Y esa es una de las obras principales que logró durante la gestión del gobernador Amadeo Sabatini. Florencio, ¿cómo hizo la fortuna Manubén Calvet? ¿Tiene que ver con sus relaciones políticas, su rol como productor agropecuario? Él estaba principalmente, creo, la fortuna la hizo mayormente con el tema de la leña en la época de la década del 10, 20, 30, de 1930, cuando se exportaba tanta cantidad de material de campo, ¿no? Fue cuando la gran tala que hubo en la región para mandar madera no solo a Buenos Aires, sino al exterior. Y de ahí viene que se originaron grandes fortunas, pero ninguna comparada con las de don Juan Manubén Calvet, que fue lo máximo que ha tenido Tras la Sierra en ese punto. Bueno, me imagino que... Como político exitoso, fue, podríamos decir, de los mejores intendentes que ha tenido Villa Dolores. Estuvo en 2 periodos, 1940, 1943 y del 58 a 1961. Y como un agregado, digamos, podríamos decir que era un hombre muy culto,
de gran simpatía y de muy buena presencia, y sobre todo un cuidado lenguaje que lo hizo que la gente estuviera con él, lo acompañaban a pesar de la oposición continua que tuvo, que fue su lucha durante toda su actuación pública. Florencio, Manubenz no tuvo hijos, sí tuvo 5 hermanos, bueno, lo que describíamos aquí, pero digo, a lo largo de tanto tiempo, esta situación de la herencia y demás habrá formado parte de la leyenda, de la discusión, allí en Villa Dolores, tras las sierras, de saber quién se iba a quedar con tantos millones de dólares. Él, podríamos decir que a la par de su trabajo en el campo, que fue el que le dio el capital, se dedicó mucho también a la ciudad donde nació. Él hizo construir un edificio para la Escuela Municipal de Manualidades, que la donó a la ciudad con el nombre imponiéndole el nombre de su mamá, doña Dolores Calvet de Manubenz. Era una de las obras que ha hecho. También hizo crear otra escuela en la segunda mitad del siglo pasado en la localidad de Pinas, departamento Minas, donde tenía la mayor parte de su riqueza. La gente lo califica, le pone un punto a favor el hecho de que un hombre haya logrado la creación de 2 establecimientos educativos. Por eso hay mucha gente que está a favor de él, en cambio otras le buscan la parte negativa. Florencio, le agradezco muchísimo esta descripción, la verdad que nos ha ayudado mucho a recordar y a precisar un poco más quién fue el hombre más allá de la leyenda, ¿no? ¿Quién fue el político, el intendente, el vecino de Villa Dolores, más allá de todo lo que transcurrió después con una disputa de tantos años por su dinero y por su herencia? Florencio, le mandamos un abrazo grande. Sabemos que allí en Tras las Sierras, en Villa Dolores, han pasado por momentos de mucha incertidumbre con la enfermedad, con el coronavirus, que están saliendo de esa instancia, ya están allí en fase 3 y ojalá que rápidamente se encuentren en esa nueva normalidad. Le mandamos un abrazo enorme y ojalá que pronto que podamos también estar por allí, por ese lugar tan bello que tiene la provincia de Córdoba. Abrazo, Florencio, muchísimas gracias. Bueno, muy amable, muchísimas gracias por todo, gracias. El historiador allí en Villa Dolores, Florencio Lima, hablando sobre Manubenz Calvet. Qué historia, ¿no? Cuánta leyenda, cuántos datos alrededor de un personaje que fue sumando capítulos a partir de su dinero, pero también de lo que fueron sus huellas como intendente, allí lo describían, y como hombre productor rural en esta zona tan bonita de la provincia de Córdoba. Más información.